Soy Macarena Martín y vengo en representación de mis compañeros del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, Carolina Sánchez Palencia, Rocío Cobo Piñero y Juan Carlos Hidalgo. Y hoy vengo a presentar esta comunicación que se titula Engendering the English Literature Class, Pedagogías Interseccionales en la clase de literatura en lengua inglesa. Pues como pueden ver en el índice, vamos a pasar por las distintas preguntas periodísticas, quién, por qué, cómo, hasta llegar a una conclusión en la que proponemos una guía de buenas prácticas. Empezamos con la primera, ¿quién somos? Pues somos parte del proyecto de innovación docente, enseñanzas de lenguas y literaturas a través de una perspectiva de género, integrados por el profesorado de las facultades de Filología, Turismo, Comunicación y Educación de la Universidad de Sevilla. ¿Por qué hacemos esto? Pues creemos que el enfoque de género es más que pertinente en la enseñanza de literatura en lengua inglesa, no solo por el corpus literario, que es considerablemente feminizado a partir del siglo XVIII, sino también por el carácter pionero del movimiento feminista y de la crítica de género en Reino Unido y Estados Unidos. Asimismo, hacerlo en el grado de estudios ingleses de la Universidad de Sevilla, que es donde estamos, lo hace aún más necesario, ya que se trata de una titulación, tanto por parte del estudiantado como del profesorado, con una gran mayoría de mujeres. El Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana ha demostrado su compromiso con los estudios de género, tanto en la práctica docente, ofertando optativa de género y literatura en lengua inglesa, como en la trayectoria investigadora y de difusión de los resultados. En la diapositiva pueden ver algunos ejemplos de congresos, por ejemplo, el primer congreso sobre literatura y cultura homosexual en 1995, hasta algunos realizados el año pasado, como publicaciones y proyectos de I+D. Esta propuesta plantea también la aplicación del enfoque de género en otras asignaturas obligatorias de carácter instrumental y cronológico, y principalmente hacerlo a través de dos medidas, y así pasamos, nos adentramos a la siguiente pregunta, que es cómo. Uno, la apertura y el cuestionamiento del canon mismo, y dos, el uso de las teorías interseccionales queer y decoloniales de forma aplicada. En este capítulo proponemos la ampliación del canon, que deje paso a lo que ha permanecido en los márgenes, por ejemplo, la literatura de mujeres racializadas. Y si no queremos simplemente sustituir un canon por otro, reproduciendo criterios discriminatorios, lo femenino sobre lo masculino, lo homosexual por heterosexual, entre otros, presentamos la posibilidad de configurar un corpus, no excluyente, en el que las obras canónicas se presenten junto con otras subalternas para plantear un fructífero diálogo entre ellos. Por ejemplo, podemos comparar los sonetos de Phillis Sidney con los de su sobrina Lady Mary Roth, identificando el cambio de perspectiva al haber sido escritos por un hombre o por una mujer. Textos tradicionales y normativos, como la obra de Shakespeare, de Joyce, la letra escarlata, son leídos desde una perspectiva de género que atienda a los silencios, las ausencias y las invisibilidades de lo femenino, que detecte a su vez los estereotipos, misoginia, sexismo, entre otras violencias, que cuestione los roles de género, tanto los femeninos como los masculinos, y que descifre los contenidos de sus textos queers. Por otra parte, esta propuesta enfatiza que la apertura del canon no solo tenga en cuenta la lectura primaria, es decir, los textos literarios en este caso, sino también la crítica, los estudios teóricos y todo aquello que nos ayude a entender este corpus. Por tanto, creemos necesario fomentar la producción y difusión del conocimiento situado que no reproduzca el discurso de autoridad imperante y que, por el contrario, ponga de relevancia al género tanto como disciplina y epistemología propia, como factor que en interacción con otras cuestiones de raza, clase, sexualidad, edad, entre otras, crea sistemas discriminatorios complejos, ya que el género actúa de esta forma interseccional, la lectura de la teoría queer y decolonial se vuelve del todo necesaria. Y en cuanto a la metodología, es decir, cómo aplicamos esto, proponemos un modelo student-based de aprendizaje por problemas en el que se integran textos, en el que se interrogan textos a la luz de la crítica y teoría de género interseccional de colonial queer, ya que esta propuesta precisamente incide en cuestionar la separación entre teoría y práctica, o al menos hacer estas dos esferas permeables, pero también en discursos y debates actuales relacionados como los movimientos Black Lives Matter, Me Too y conceptos como empoderamiento, consentimiento, resiliencia, agentividad, entre otros temas, ante el que el estudiantado está especialmente sensibilizado, para incentivar así la discusión en clase, la transferencia del conocimiento y el pensamiento crítico. Y ya a modo de conclusión, pues esta reflexión compartida de nuestras experiencias en el aula nos lleva a proponer una guía de buenas prácticas que puedan servir al profesorado de literatura y cultura en lengua inglesa que se inicie en este tipo de enfoques. Las premisas de partida que se han presentado en esta comunicación
inciden en la creación de una sensibilidad lectora abierta y atenta a cuestiones de género. Además, nos parece fundamental que se incorpore esta perspectiva de género en las competencias y objetivos de los planes docentes de las asignaturas de literatura en lengua inglesa. De igual modo, y para fomentar la participación del alumnado, proponemos el uso de cuestionarios iniciales y finales que ayuden a comprobar su grado de receptividad y compromiso con este tipo de enfoques. En los cuestionarios finales, que también pueden observar en la diapositiva, dirigidos al estudiantado, se pueden incluir también preguntas que ofrezcan la oportunidad de proponer nuevas lecturas, cuya elección han de justificar, para así hacerles partícipes en la reflexión en torno a la construcción y deconstrucción del canon literario desde la perspectiva de género.